Los lados del más pequeño son proporcionales a los lados del más grande. ¿Proporcionales? Sí, tienen una correspondencia entre sus medidas. Me parece imposible. Si uno es más grande y otro más pequeño... Ahí está el secreto. ¿Quieres descubrirlo? Pon mucha atención al próximo segmento. Saber si dos triángulos son semejantes. Muy sencillo, cuando comprobamos que los lados son proporcionales y los ángulos son congruentes entre sí, es decir, homólogos. ¿Homólogos? Sí, en las figuras semejantes, los ángulos congruentes y los lados proporcionales reciben el nombre de homólogos. Por ejemplo, el lado AB es homólogo con el lado A'B'. Así también el lado AC es homólogo con el lado A'C'. Y el lado BC es homólogo al lado B'C'. Para determinar matemáticamente si los lados de dos triángulos son homólogos, obtenemos la relación que existe entre sus lados así. Como habrás notado, se divide cada par de lados homólogos. Si observas, el resultado es una constante. Y se llama razón de semejanza o escala. Obtenerla es muy importante. Porque nos permite reproducir una figura para obtener otra mayor, menor o igual que esta. Es decir, con la misma proporción en sus lados. Hay otra forma de comprobar la semejanza de triángulos sin recurrir a la comparación de todos sus elementos. Y es aplicando los criterios de semejanza. En este programa aprenderemos el primero, ángulo, que nos enseña que dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos iguales. Construyamos un triángulo semejante a este a partir del ángulo A y del ángulo C. Primero, se traza una recta cualquiera. Y se traslada el ángulo A. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Se toma el compás y con centro en A se traza un arco. Ahora, con la misma abertura del compás, se traza un arco en un extremo de la recta para obtener el punto D. Se mide con el compás la abertura del ángulo A. Con la misma abertura y con centro en D, se traza otro arco que interseque al anterior. Se prolonga la línea partiendo de A y que pase por el punto de intersección de los dos arcos. Aquí tenemos el ángulo A'. Para construir el segundo ángulo, se toma la abertura de este en el primer triángulo y se traslada sobre la recta vertical a cualquier altura de este. Recuerda que el tamaño del triángulo no importa. Por último, prolonga una línea que pase por la intersección y que corte a la primera recta trazada. Y aquí tenemos el ángulo C'. Además, construimos un triángulo semejante al primero. Podemos verificarlo si aplicamos la razón o escala. Aprender el criterio de semejanza, ángulo, te ayudará a comprender los otros dos criterios. ¿Cómo le harán para sacar de un plano las medidas? Unos planos. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Quería ver los planos. No te asustes.
Se sigue viendo, Lord. ¿Eres el arquitecto? Sí. ¿No sabe hacer planos? No. Claro, a eso me dedico. Qué bueno, usted podrá contestar a mi pregunta. ¿Y cuál es? Por ejemplo, ¿por qué las figuras de los planos son semejantes a las reales? Es muy sencillo. Se utiliza la medida en escala. Por ejemplo, si este muro tiene 3 metros de altura, en el plano tiene 3 centímetros. El caso es que los lados deben de tener medidas proporcionales. Se escucha muy sencillo. Sí, pero es necesario conocer otras cosas, como los criterios de semejanza de triángulos. ¿Cuáles son? Uno de ellos dice que 2 triángulos son semejantes y 2 ángulos de uno son respectivamente congruentes con 2 ángulos del otro triángulo. No entiendo. Pensemos que tenemos en el plano una ventana triangular y que conocemos 2 de sus ángulos. Uno mide 50 grados y 80 grados el otro. Para construir la ventana real no tenemos que tomar en cuenta la medida de sus lados. Solo bastará con trasladar los ángulos. Maravilloso. Es muy sencillo si conoces los criterios de semejanza. Hasta luego. No creí que las matemáticas fueran tan útiles para resolver problemas de arquitectura. Ahora sí estoy convencido. Voy a estudiar para ser un buen arquitecto. Aprender los criterios de semejanza te ayudará a resolver múltiples problemas. Ya lo verás. Cuando se reduce o amplifica una figura de acuerdo con una escala o razón de semejanza, se obtiene un modelo semejante al original. Los criterios de semejanza de triángulos son muy utilizados en diferentes ramas de las matemáticas y la ciencia. Los topógrafos, por ejemplo, se guían con mapas a escala para calcular los niveles del terreno. En la arquitectura se elaboran planos como una guía gráfica de las medidas de la construcción. En fin, con la semejanza de triángulos se pueden calcular distancias inaccesibles. Veamos cuánto hemos aprendido. Construye un triángulo semejante a este utilizando el criterio ángulo-ángulo. Si conocemos la medida de 2 de los ángulos, El ángulo A mide 110 grados y el ángulo C 30 grados.